bienvenidos a un nuevo video más. Voy a responder en este video a muchas preguntas que me están haciendo en el video que hice hace un tiempo atrás sobre cómo matricularse en la universidad. Lo pueden ver en la cajita de descripción o si no va a aparecer en la parte de arriba de como una etiqueta en el video. Como sabrán, en esta expansión del juego está la Universidad British Chester y el Instituto Foxbury. Entonces, muchos me preguntan qué habilidades debo de tener para tener alguna carrera destacada o, bueno, tenga su nombre, ¿no? Entonces, vamos a ver eso y yo quiero explicarles cómo saber para que quede aquí por cierto. Este es mi sim, él ya hizo una carrera, él ya la terminó y podemos cumplir su experiencia de toda la vida. Por ejemplo, si ustedes quieren ser arte dramático como carrera distinguida, ustedes necesitan, acá es lo que dice, tendrán la oportunidad de entrar en contacto con sus emociones, y dejar brillar, habilidad, ya. Acá dice que para el arte dramático ustedes deben de mejorar antes de aplicar para tener esta abierta, no como estas que me están cerradas. Deben de tener la habilidad de carisma y comedia a tope si es que pueden, de 8 o 9 nivel de habilidad, de carisma y comedia para arte dramático, si quieren tener esa distinguida. Luego en artes culinarias no me deja, pero yo lo voy a averiguar. En bellas artes tampoco me deja porque no tengo ese nivel. En biología, si ustedes quieren tener esta carrera destacada para que se les aperture si es que eligieron la otra instituto, ustedes necesitan tener habilidades. A ver, acá está entrenar vida mediante estudio de otras cosas. Ya, ustedes para hacer biología, ustedes necesitan tener el ejercicio físico a tope, jardinería y lógica. Yo les digo a tope para que se aseguren, para que no estén intentando y después la decepción cuando no llega a lo que se esperaba con esto, ¿no? Cuando ya se matriculan. Entonces, para biología deben de tener listo eh, físico, jardinería y lógica. Luego, para ciencias informáticas, deben de tener listos los niveles de habilidades de habilidades de programación y robótica. O sea, programación y robótica deben de tenerlas a tope para que se les abra esto. En titulación distinguida para comunicación, para que la tengan, ustedes deben de tener a su SIM que tenga el carisma, la escritura y la lógica a tope. Carisma, escritura y lógica a tope para que les abran estas de acá. Yo no me acuerdo de estas, pero debe ser, voy a volver a averiguar porque tengo a la esposa de él que está estudiando ahorita en la universidad. Cuando se vuelva a matricular, yo creo que ella sí tiene abiertas estas dos, así que igual lo van a ver en este video, solo que va a estar editado, claro. Entonces, para la economía deben de tener la habilidad de carisma, lógica e investigación y debate. Tienen que tenerla arriba. Entonces, habilidades de carisma, lógica e investigación. Lógica e investigación es una y, y debate también. Bueno, perdón. Carisma, lógica, investigación y debate es una. Esas tres tienen que tenerlas a tope para que esta titulación distinguida se les abra si es que eligen el otro instituto. Para física deben de tener la habilidad de destreza manual, robótica y ciencia espacial. Destreza manual, robótica y ciencia espacial para que les salga como carrera distinguida, perdón, titulación distinguida. En historia, ustedes deben de tener carisma, lógica e investigación y debate. Carisma, lógica e investigación y debate a tope para que se les aperture. Igual, a ver, esta historia del arte también deben tener pintura, la escritura y el carisma. Pintura, escritura y el carisma a tope para que pueda aperturar esta titulación distinguida. Luego en lengua y literatura deben de tener la habilidad de carisma, investigación, debate y escritura. Carisma, investigación y debate y escritura. Esas tres. Investigación y debate recuerden que es una habilidad que viene junta.
que se puede desarrollar en estas computadoras que no son las laptops, sino que son las otras, que donde tú puedes vaciar información que tengas de alguna habilidad. Bueno, esa. Entonces, pueden habilidad de carisma en los espejos, investigación y debate en esas computadoras y escritura, ya saben, en la computadora. Lógica no me abre porque, bueno, ya él se tituló de, de psicología, como les dije, él ya acabó una carrera. El de él, era, si no me acuerdo, también carisma, investigación y debate, y lógica. Esas tres eran. Pero igual yo los voy a revisar con la otra chica que todavía recién está empezando su semana de estudios en la universidad. Entonces, cuando se acabe esa semana, de semana sin, por si acaso, de estudios, me va a volver a salir esto para escoger. Entonces, yo voy a editar el video para que ustedes lo tengan. Villanía, para los que quieren estudiar con titulación distinguida, villanía, necesitan tener, a ver, las habilidades de ejercicio físico, lógica y pillería a tope. Habilidades de ejercicio físico, lógica y pillería a tope. También los que les puede servir para que quieran tener una titulación distinguida de pillería es que aquí abajo donde se les ve si son buenos, sin buenos o sin malvados, por decirlo así, deben de tenerlo bajo, ¿no? Deben ser unos sí malos, que no sean honrados ni buenos. Y la moral no estén entre sus prioridades. Bien, entonces ya saben, villanías tienen que tener las habilidades de ejercicio físico, lógica y pillería. Eso es para villanía. Y ya saben, cuando terminan la universidad, como el que terminaron de estudiar la universidad, entran a buscar trabajo y cuando busquen trabajo, les va a salir la ventana así tal cual, pero entre los trabajos que ya vienen en el juego o con la expansión que tengas, si tienes la expansión a trabajar, les va a venir esta imagen, pero con este icono verde. Las que tengan el icono verde serán las que les prometieron cuando se titularon. O sea, cuando yo me titulé, me salían, por ejemplo, psicología no me abre porque yo ya me estudié esa carrera. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso, termino de la carrera de villanía e ingreso a buscar un trabajo, entre todos los trabajos me va a salir estos iconos, cada icono con su cosito verde, ¿no? Estos son los que me van a dar más dinero a comparación con los otros, porque empiezo de un nivel alto, puede ser del 8, del 5, del 6, dependiendo al final cuánto haya sacado de mi nota promedio de la universidad. Eso me di cuenta porque con mi otro sim, con la mamá de él, tuve un calificación promedio, entonces empecé desde el nivel 5. Pero con él me esforcé más desde que era niño, desde que era bebé para desarrollar más sus habilidades y cuando fue al colegio y al instituto, como cuando fue adolescente. Me esforcé mucho para aprovechar a desarrollar todas las habilidades que se pudiera y bueno, salió muy bien en sus estudios de la universidad y empecé con nivel 8 en una carrera que me prometía acá de psicología, que ahora se los voy a enseñar. Entonces, solo me faltaría decirles de psicología, de artes culinarias y bellas artes, que también me han preguntado de bellas artes cuáles son las habilidades. Algunos me han puesto como, sí, tengo la habilidad alta, pero no califica. Una cosa es para las becas y otra cosa es para abrir la titulación distinguida. Bien, entonces a mí me salen las titulaciones distinguidas de Bridgester, me salen arte dramático, artes culinarias, bellas artes, comunicación, historia del arte, lengua y literatura. Y si yo voy al Instituto Fuxbury, en el Instituto Fuxbury me va a salir al revés, me va a salir que las distinguidas son biología, ciencias informáticas, economía, física y psicología y villanía. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Como les digo, ya solo me falta tres informarles, artes culinarias, bellas artes y psicología. Y voy a seguir con el juego para cuando tenga la opción les enseño. Sigamos con el tema de tratar de que Carmen vaya a la universidad. Han pasado algunos días
jugando los Sims, pero ¿recuerdan el cartelito que salía debajo de expulsada? A ver, acabo de entrar al juego, por eso está un poco lag. No sé si les pasa eso a ustedes. A ver. He estado tratando de que Carmen pueda volver a estudiar y decía que faltaban 0 días para poder matricularse. Dije que íbamos a esperar el martes, pero el martes no pasó nada y bueno, y así han pasado los días, y ya como una semana así, pues, y nada, no pasó nada, no se puede matricular. Trato de matricularse y me sale el cartel de que no se puede. Entonces justo dije, voy a grabar esta parte porque Carmen ahorita viene de solicitar plaza de solicitar plaza para la universidad y ha postulado a la beca deportista. Y de ahí viene ella. Entonces yo justo estaba interactuando con este de acá, con el Nakamura, el esposo, y estaba interactuando en la computadora y me sale una opción que es esta de acá, que ahorita lo vamos a ver. Voy a esperar que esto se ponga más rápido y no sea tan lento para poder hacer el video. Bien, entonces hizo un donativo considerable. Ah, ya, ok. Entonces, en una opción de la computadora me salía que él, no sé si ella también puede, creo que no, pero al menos él le hice clic acá a la computadora, abre acá la universidad y aquí abajo, lástima que tuve que hacerlo, bueno, ahorita está haciendo el troll en los foros. Bueno, aquí abajo salía hacer un donativo a la universidad con el propósito de que tenga más probabilidades de ingreso. Me entiendo que es porque justo Carmen antes de que él hiciera clic en la universidad, bueno, buscar en la universidad, ella había postulado, entonces ahora no me sale, pero había que pagar 2.000 simoleones. Por eso me sale este mensaje acá, arriba. Dice, Guillermo hizo un donativo considerable a la universidad con la insinuación bastante clara de que el dinero era para aumentar las probabilidades de admisión de Carmen, ahí está, ven, es de Carmen, en los programas de las titulaciones distinguidas. En el departamento de administraciones, perdón, en el departamento de admisiones encontró a un alma solidaria dispuesta a renunciar a los valores morales a cambio del dinero, contante y sonante. Las probabilidades de que admitan a Carmen en los programas de más titulaciones ha aumentado mucho. Entonces, esto es la primera vez que me sale, no sé si es porque ella ha estado expulsada antes. Voy a intentar con su hijo adolescente, si es adolescente de cuerpo de adulto. Voy a intentar luego cuando él se postule a la universidad porque no sé si todavía pueda. A ver, becas, solo puede aplicar para las becas y solo informarse de las universidades, ¿no? Pero cuando él se postule, voy a ver si uno de sus padres puede venir a la computadora, entrar a la universidad y me salga otra vez esto de aumentar las probabilidades de admisión. Hay que pagar 2.000 simoleones. Entonces, justo quería grabar eso para ustedes como continuación del tema que estamos tratando acá, porque acá esto me sigue que durante 0 días, ya ha pasado un montón de días en los Sims y no cambia. Entonces, voy a ver si de esa manera pueden admitir a Carmen. Ella ha hecho la aplicación hoy día viernes, Sim, entonces al día siguiente, el sábado, va a tener una respuesta si ella se fija. Y eso era lo que quería agregar en este video que estoy grabando para ustedes, para desarrollar más a fondo de qué va cada curso y cada carrera, perdón, qué habilidades hay que subir. Por ejemplo, miren, desde chiquitos yo hago que tengan sus habilidades a tope. Luego este que le sigue ya va, a ver, vamos a ver. Ya va 4
habilidades a tope, como la creatividad, inteligencia, motricidad, relación social. Ya le falta poquito para lógica. Y en carisma, bueno, va a 2 porque después de que esta relación social puede subir fácilmente hablando en el espejo. Cuando llegó a 10 se quedó hablando en el espejo y subió hasta 1 y casi 2. Perdón, hasta 2, ¿no? Y casi ya llega a 3. Entonces voy a esperar que termine de lógica para que suba carisma y a ver qué más puede seguir subiendo, a ver alguna habilidad. En los niños esta es la máxima, ya no he encontrado otra habilidad que puedan desarrollar, solo movilidad, comunicación, razonamiento, imaginación, control de pipí, popo. Y bueno, en este caso a Iker, ya vamos en ejercicio físico 6, en lógica 5, en bienestar 5, en pintura 3, en destreza manual 2, en videojuegos 1. Pero antes de que vaya a la universidad, pues tengo mucho tiempo para desarrollar esto. ¿Por qué? Porque yo no juego con los Sims 4 el tiempo estándar que te dan, sino que el prolongado. Por ejemplo, de adolescencia a juventud todavía me faltan 45 días Sims y lo divido como que cada 5 días haga una cosa y por ejemplo, de acá 33 días. Si tú, eso es suficiente tiempo para que cada sim desarrolle sus habilidades y para que los sims que trabajan consigan su meta de profesión hasta 10, que cuando juego en el tiempo normal, no llego, me quedo en 5 y después se mueren. Pero, por ejemplo, cuando juego con el tiempo prolongado, llego hasta nivel 10 de la carrera. Entonces, miren, es solo trabaja 3 días a la semana y gana 414 la hora y trabaja de 9 de la mañana hasta la medianoche. Entonces gana un chorrón de simoleones, a pesar que es el único que trabaja. Ella no trabaja y tenemos 108.000 de simoleones. Y bueno, entonces si pasa alguna otra novedad voy a seguir con el video. Espero que les esté gustando. Vayan dejando su like y no se olviden de suscribirse, por favor. Les agradecería un montón porque veo que muchos ven mis videos, pero son pocos los que se suscriben. Espero que se suscriban, por favor, y que les esté gustando el video. Voy a seguir con la grabación.